Vamos a continuar analizando, ahora sí, con un tema que teníamos pendiente. Ayer queríamos abordarlo. Afortunadamente lo vamos a hacer con alguien que ha estado en las entrañas de la resolución. 3 leyes muy importantes tomaron protagonismo de la última semana. Cambian la vida de mucha gente. Para conversar de eso estamos en conexión con el diputado nacional por el Frente de Todos, Marcelo Koenig. Marcelo, acá Esteban Chiacho, bienvenido a Cítrica Radio. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de estar conversando un poco. Son temas variados, pero muy importantes cada uno por separado. Primero y principal, estuviste ahí en el eje central de lo que fue el debate por la ley de zonas frías, la ampliación del régimen de zona fría. Fue una ley muy celebrada. ¿Qué significa? Esto implica un cambio en la tarifa de las personas que viven en lugares justamente de temperaturas frías para que no paguen un excedente ante los aumentos que hubo en la tarifa, ¿no? Mira, este proyecto que fue enviado por nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner, contempla la realidad federal de nuestra Argentina, ¿no? Digamos, existen lugares de la Argentina en donde, como nosotros en el AMBA, tenés un mes de frío. Yo acá es donde muestro las canas que tengo. Cuando era pibe duraba más tiempo el invierno. Yo me acuerdo en abril, cuando conmemoramos el 2 de abril por Malvinas, siempre hacía un frío aterrador, digamos. Pero ahora estamos teniendo un mes, a lo sumo un mes y pico de frío. Hay lugares en la Argentina donde hay 3 meses de frío. Y entonces es un poco injusto que paguen una gran cantidad de sus ingresos las familias que tienen frío y que están habitando esos lugares de la Argentina, digamos. Son alrededor de 17 provincias porque esto le agregó a la zona patagónica que ya tenía toda la zona de las provincias cordilleranas, y la parte cordillerana de cada una de las provincias que limitan con Chile, y por el otro lado a la provincia de La Pampa y a la provincia o una parte importante de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué es esto? Que va a ampliar un beneficio que ya existía en la Patagonia a alrededor de 3.200.000 hogares, y es un descuento en su factura de gas entre el 30 y el 50%. Y lo que estamos haciendo es reparando de alguna manera una injusticia y poniendo un poco, en todo caso, está bueno contraponerlo, como lo hizo Máximo en el discurso, la política de tarifazos y decir que la gente se abrigue si tiene frío y esas cuestiones que hacía Macri mientras charlaba en manga de camisa y descalzo, y pontificaba que tenía que estar todo el mundo abrigado, y lo que hizo, que es mucho peor que eso, es dolarizar todas las tarifas, incluida la tarifa del gas, y esto lo que produjo es que para la mayoría de las familias prácticamente tenían que decidir entre comer y pagar las tarifas, así que de alguna manera estamos desandando ese camino, que es difícil, ojo, que yo creo que quedan pendientes montones de cosas para poder desdolarizar tanto todos los servicios públicos como el tema de los alimentos, ¿no? Digamos, son dos cuestiones claves que Macri la dejó atadas a la ganancia en dólares de las empresas, y que nosotros tenemos el desafío de desatarlo. Sí, algo que observamos y que muchos nos dábamos cuenta a veces tarde, ¿no? A partir de estas leyes también sirven para, incluso los que comunicamos, entendamos que algo tan simple como que lo que vos decías, no es lo mismo el invierno en Avellaneda que un invierno en una ciudad patagónica, que un invierno en otros sectores mismos de la provincia de Buenos Aires. Esto de que sí, efectivamente el invierno es cada vez más chico y es diferente según el lado en el país en el que estemos, y obviamente es diferente para una persona que consume tanto gas como otra que no, según donde esté. Justamente mencionaste esto de las cuentas pendientes, linkeando un poco, porque entre la última nota que charlamos y esta, creo, estuvo el
esta dicotomía, este affair, como se lo quiera llamar, entre Guzmán y Basualdo, en una suerte, quizá un poquito inflado por los medios, ¿no? Pero bueno, de factor de doble lectura, como Guzmán buscando un aumento de tarifas por sector de ingresos económicos, según si le llega más guita, si tiene más guita, paga un poco más, si no es así, paga un poco menos, y Basualdo, que de alguna manera representó, quizá de nuevo un poco más inflado por nuestra óptica, por la épica, la resistencia, cuando, bueno, empezaron a haber denuncias cruzadas sobre vos no hiciste esto, vos pudiste haber hecho esto, a un aumento. En tu sentido, Marcelo, ya preguntándote a vos directamente, que siempre sos muy sincero y sin cassette con nosotros, cuando se habla de un aumento de tarifas, cuando aparece algo que compensa, cuando aparece un aumento retroactivo en el monotributo y al poco tiempo una materia o una táctica que lo compensa o que le retrotrae, vos cómo te llevas, cómo es la interacción con la gente, cómo te parás vos ante esto, cómo es tu reacción ante si se quiere, estas internas o estas disputas desde el peronismo, del partido que a fin y al cabo integramos. Mira, yo me paro siempre para defender los intereses del pueblo y nunca los intereses del mercado. Pero entiendo que existen distintas miradas adentro de nuestro propio frente, porque es una coalición y hay miradas disímiles de cómo se resuelven los problemas de los argentinos. Entiendo también que el ministro Guzmán tiene que bailar con la más fea, que es tratar de resolver un acuerdo más o menos digno con el FMI. Y cuando uno habla del FMI, yo esto siempre lo digo hasta el hartazgo, no hay un FMI bueno. No es que ahora que está una señora que sufrió privaciones en su infancia, el FMI se transformó en comprensivo. Yo creo que desde su inicio, en los acuerdos de Bretton Woods del 44, el FMI tuvo una impronta neoliberal, incluso en contra de lo que era la hegemonía económica con la que se conducían las naciones en los países centrales, que era el keynesianismo, y esa discusión entre White y Keynes la ganó White, que estaba mucho más vinculado al capital financiero, y a eso se dedica el FMI. Y por eso, generalmente el FMI defiende los intereses de las grandes empresas, en nuestro caso de los grandes grupos transnacionales, que se han quedado con los servicios públicos en la Argentina desde la década de los 90, y en ese sentido presiona para que haya aumentos. ¿Qué tipo de aumentos? Y bueno, para hacer un acuerdo más o menos digno, lo que trata de hacer Guzmán es que esos aumentos estén escalonados, de acuerdo al ingreso, pero en última instancia no dejan de ser aumentos. Yo creo que nosotros tenemos que, como dije antes, desconectar la ganancia en dólares de las empresas del tema de los argentinos que ganamos en pesos. Entonces, si las empresas se la van a llevar en dólares y nosotros vamos a ir ganando en pesos, cualquier aumento siempre va a ser un desfasaje. Entonces ahí tenemos un enorme desafío. Y yo creo que ese desafío hay que hacerlo hay que ir sorteándolo con inteligencia y hay que ir sorteándolo tratando de siempre pararnos, por lo menos eso es mi convicción, del lado de la defensa de los intereses populares, ¿no? Digamos, y del lado de la defensa de el rol asignador de recursos del mercado, sino del rol importante que tiene que tener el Estado también en la economía. Marcelo, estamos en conversación con Marcelo Koenig, diputado nacional por el Frente de Todos. Siempre le mandamos un fuerte abrazo a América, a parte de su equipo de prensa, que nos enlaza siempre con mucha rapidez. Una de las noticias de la parte, yo la han categorizado como noticia económica, pero creo que nos afecta en todo, y es un tema que fue protagonista la última vez que charlamos, que fue una frase tan fuerte como real y que yo retego acá en el aire, que fue que el próximo golpe en el continente iba a tener aroma a litio, y que de hecho vemos eco de eso en lo que pasó en Bolivia, en el golpe de Estado a Evo Morales. Se creó recientemente, acá quiero hablarlo correctamente, digo bien, dentro de la petrolera YPF Litio Sociedad Anónima. Esto tuvo una repercusión medida, no tanto como creo que yo amerita que lo debe tener. También se da en el contexto, y ya linkeó con una charla que hiciste hace poco sobre la soberanía del río Paraná. Digo, están los recursos
más en boga que en mucho tiempo. Yo incluso hasta mismo en el gobierno de Cristina no recuerdo a tantos pibas de entre 25, 30, 35 sin estar súper metidos en política, pero entendiendo lo importante de los recursos, ni hablar lo que estamos metidos en política. En ese sentido, ¿tenés alguna lectura al respecto? ¿Cómo ves este nuevo debate que se ha incorporado a la agenda pública y qué tan optimista sos sobre qué desenlace puede tener para el destino de nuestros recursos? Mira, yo creo que los grandes medios tratan, que con su enorme capacidad de creación de subjetividad, tratan de meternos en la agenda. Y entonces nosotros terminamos discutiendo si las vacunas son rusas, son soviéticas, si las vacunas son más efectivas, menos efectivas, qué le pasa a Susana, por qué vino de Uruguay a traer la vacuna para acá. Terminamos discutiendo todas esas cosas que yo creo que son cuestiones absolutamente secundarias, pero que también creo que el pueblo en general y los pibes en particular no son tontos, y hay temas que les interesan porque saben que hacen al destino de la Argentina, ¿no? Todos estos temas que relacionan de un modo general la soberanía, no entendida como un concepto abstracto, ni tampoco como un concepto chauvinista, digamos, de plantar la bandera, sino claramente de poder determinar nuestras políticas en función de nuestros propios intereses, así de simple, ¿no? Digamos, y esos temas son los que hacen al proyecto del país. Yo creo que hay algo que se está agotando en la Argentina, desde hace tiempo que se está agotando, pero hoy lo vemos más que nada, ¿no? Porque sobre el llovido del macrismo, el neoliberalismo, la destrucción de pymes y todas las cosas que pasaron en los 4 años del gobierno de la derecha, vino la pandemia esta que le echó más leña al fuego, ¿no? Hizo sobre llovido mojado, como dice el dicho. Entonces, lo que muestra, lo que desnudó esta doble pandemia, es que está agotado el proyecto extractivista, ¿no? Que es un proyecto que no respeta el medio ambiente, que no respeta a la vida de las personas, que lo único que busca es el lucro a través del mercado. Y hay un porcentaje de los jóvenes que, seducidos por los cantos de sirena de los mal llamados libertarios, los ultraliberales, creen que la culpa de todo eso la tiene el Estado, ¿no? Y endiosan el mercado. Bueno, yo creo que hay un núcleo importante, tan importante o mucho más importante que esos famosos libertarios que tienen demasiada prensa, que piensa que gran parte de los males de la sociedad no se deben al Estado, sino que se deben precisamente al mercado, que cuando asigna recursos lo que hace es concentrar el capital, concentrar la economía, y que vuelven a levantar las banderas que son viejas, pero al mismo tiempo son nuevas, de pensar cómo se combate el capital. Digamos, cómo se lo limita, cómo se le pone un freno a esa tendencia hacia la concentración, que lo único que hace es generar una enorme cantidad de pobres. Entonces, para esas cuestiones es donde aparecen estos debates de cómo controlamos y cómo determinamos lo nuestro. Lo nuestro es el río Paraná, para que no termine siendo reprivatizado, lo nuestro es el litio, para que nosotros podamos, con ese recurso que es estratégico hoy en el mundo, podamos realmente agregar valor en la Argentina. Y lo nuestro es tantas cosas, la soberanía alimentaria, que en vez de pensar solamente en producir 400 para 400 millones de personas, pensemos en que vivan bien los 45 millones que somos. Bueno, todas esas cuestiones son debates que están pendientes y que hay que animarse a darlos y hay que abordarlos, y que de alguna manera la tarea de la política es silvanar todas estas discusiones de la soberanía que aparecen como discusiones separadas una de otra, pero que en realidad hacen una misma cuestión. También algo que sucede ya desde un punto de vista más subjetivo, ¿no? Pero en términos futbolísticos, electoralmente, ¿no? Después de las elecciones de 2019 tenemos la pelota nosotros, después de 4 años de neoliberalismo.
Tenemos la pelota nosotros, pero sí, en la cancha está prendida a fuego, cae tormenta a todos lados, no hay arcos, quiero decir, la pandemia ha barrido con todo y el escenario está sumamente distinto al cual cualquier gobierno podía creer, en este caso un gobierno peronista, pero cualquier gobierno podía creer, nadie lo pudo ver venir. En nuestro caso, obviamente, se entiende que la pandemia ha revalorizado, cambiado, pateó el tablero de las prioridades, nos ha cambiado la vida, pero en ese sentido, yendo a lo que pensaba cuando me comentabas esto, esta cosa de tenemos la pelota, nosotros patimos al arco con hidrovía, patimos al arco con soberanía alimentaria, digo, es el momento, es ahora porque uno no sabe qué pasa después en 2 años, digo bien, sí, en 2 años en la nueva elección, falta un montón igual, pero pasa eso, a veces charlando con amigos sucede, de decir, che, tenemos la pelotera, aprovechemos porque esto, suena feo, la oposición puede volver cuando quiera, tienen los medios a su favor, hagamos algo, no, vamos más para allá, vamos más al extremismo, en ese algo súper subjetivo, súper un recorte personal, pero sucede eso también en las charlas así políticas, sea con diputados o sea más del corte militante, esta cosa de tenemos la pelota, pateemos al arco como sea, o sentís que es momento de calmar un poco, ver otra expectativa, algo que no observamos. ¿Cómo te llevas con eso? Mira, yo creo que, y esto lo he escrito en varios libros, que para analizar al movimiento nacional vos tenés que analizar tres fuerzas, ¿no?, que conviven en una disputa de sentido permanente adentro de un movimiento nacional y popular como es el peronismo. Una es la fuerza de la profundización, otra es la fuerza de la restauración y otra es la fuerza de la consolidación. La fuerza de la profundización es la que cree que siempre hay que ir por más y que el equilibrio de un proceso político es como el equilibrio de una bicicleta. En la medida que vas pedaleando, te sostenés y si parás de pedalear, te caes. Claro. La fuerza de la restauración son aquellos que creen que ya fuimos demasiado adelante y que hay que retroceder algunos pasos para no perder los avances que ya tuvimos, Claro. ¿no? Digamos, es como una mirada más conservadora. Y por otro lado está la fuerza de la consolidación, que es la que plantea que quien dice si hay que caminar, hay que retroceder o hay que quedarse en el mismo lugar, es siempre la conducción, ¿no? Y entonces tiene como una especie de rol más pasivo en general para la militancia. Yo en general tiendo a pararme desde la idea de la fuerza de la profundización y por eso podría decir que esto que vos decías, usando una metáfora futbolera, que patear al arco, es siempre lo que uno trata de hacer, ¿no? Claro. Si no nos animamos a patear al arco, nunca vamos a hacer gol. Yo me acuerdo siempre, hace muchos años, había un jugador de San Lorenzo que llamaba, creo que Malvares, y hacían un entrenamiento, había un DT húngaro, y entonces San Lorenzo había salido como 3 partidos, había empatado, y le preguntan, ¿qué pasa? Que empata 0-0 San Lorenzo, y dice, ¿qué quiere? Si el entrenamiento del húngaro nos hace entrenar con la pelota, pero sin arcos. No, bueno, evidentemente hay que animarse a patear porque si no, no hay gol. Pero sí es muy importante entender una cosa, que es que el Estado no es una botonera, ¿no? No es que si están los tipos piola, o están los tipos progre, o están los tipos compañeros o compañeras, tocan los botones correctos, y si hay un gorila, tocan los botones incorrectos. Es una mirada muy ingenua del Estado, que es una condensación de fuerzas y relaciones sociales en una sociedad. Por lo tanto, en el Estado, que se parece más a una balanza que a una botonera, tenemos que lograr generar peso para que las decisiones sean como a uno le gusta. Y ahí es donde yo digo que entra el rol de la militancia. La militancia, nosotros, nuestra forma de generar poder, nuestra forma de construir poder, es la organización popular. Y nosotros tenemos que poner atrás de cada propuesta, atrás de cada decisión de profundizar, la espalda necesaria para la musculatura necesaria para que esa propuesta prospere. Pues si no, no se trata de tirar al voleo montones de ideas que pueden ser hermosas, pero que no nos da el cuero para aplicar. Lo que tenemos que construir es inclinar esa cancha para un lado, ¿no? Digamos, es poner los arcos y entrenar, no esperar hacer tirito durante el partido, Claro. sino dicen que Maradona
Maradona, estoy hablando de uno de los mayores cracks de la historia del fútbol mundial, se quedaba después de cada Sí. entrenamiento, después de hora, a entrenar a patear los tiros libres para después patearlo bien durante el partido. ¿Qué nos queda Bueno, al resto? ¿Qué nos queda al resto entonces? que no todos los mortales, claro. Claro, sí, sí, banco, no hay que, la elección es no hay que hacerla del húngaro y hay que hacerla del Diego, que es, aún en la si la perfección de Maradona debía entrenarse, imagínense que nos queda el resto de los mortales. Marcelo, celebro mucho también estos intercambios que son sin cassette, también se habla de política, se habla de lo que nos toca personalmente, políticamente, legislativamente. Tenemos unos minutos, te quería consultar, obviamente, otras dos factores legislativos que nos conmovieron, nos pusieron felices, lo celebramos aquí muchísimo, fue, y quiero decirlo correctamente, el tratamiento de la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, y además el tratamiento de la ley de equidad en la representación de los géneros, justamente en los servicios de comunicación de la República Argentina. Esto también, obviamente, nos toma como responsabilidad, no solo por bancarlo, sino porque somos un medio. En ese sentido, como para concluir, un poquito que nos puedas contar de lo que fue los preparativos, la roca, si se quiere, o lo que vos quieras mencionar sobre cómo fue tratar estas leyes tan importantes, tan fuertes en las entrañas de diputados. Mira, con el tema del cupo laboral trans y travesti, a mí lo que más me impactó, yo creo que estamos reparando injusticias de la Argentina patriarcal y en ese sentido Ujú. estamos construyendo con más derechos una Argentina más justa. Pero lo que más me impactó, lo que más me llegó fue las historias contadas en primera persona Mm. por las compañeras y los compañeros trans. Eh, Realmente son historias de vida recontra duras, recontra difíciles, promedios de vida que llegan a los 40 años, que están infinitamente por debajo del promedio general de la sociedad. Realmente son durísimas y yo sentí que estábamos haciendo una reparación votando esa ley, porque realmente tener trabajo en blanco a muchas de estos compañeras y compañeros les cambia la vida. Y, y yo creo que Total. aquellos que se quejan por esto no debieran quejarse porque no se les sacó ningún derecho a nadie para Mm. dar un derecho a esto, ¿no? Digo, Totalmente. a estas hombres y mujeres y no sé cómo se dirá otras cosas porque soy medio Ah, primitivo y digamos, y tengo demasiados años como para poder aprenderme todos los plus del LGTB+, pero sí me parece que, que realmente sentí que estábamos haciendo un acto de justicia y de reparación. estamos todos Después, aprendiendo. la otra cuestión va en el mismo sentido, ¿no? O Ujú. sea, ese proyecto de equidad en los grandes medios de comunicación también es reparador. No puede ser que los hombres tengan la manija permanentemente en los medios de comunicación. Y ahí es donde también vimos, y quizás esto fue lo que a mí más me impactó del debate del otro día, cómo la agenda y quien controla los violines de la oposición son las grandes corporaciones mediáticas, ¿no? Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Uno podría decir que una cosa tan de sentido común como establecer la equidad en los medios de comunicación tendría que ser apoyado por todos los bloques, ¿no? No podía haber resistencia, no podría haber quien votase en contra. Bueno, Sí, aún pasó. aquellas diputadas que se rasgan las vestiduras hablando del feminismo desde el bloque de Cambiemos votaron en contra. ¿Y por qué fue esto? Porque a la tarde todos los diputados recibimos, digamos, en particularmente los del bloque de la derecha, recibieron una especie de carta abierta, en realidad una especie de aprete, podríamos decirlo, por parte de ADEPA y de todas las patronales que nuclean los grandes medios, planteando que, como creo que era en el artículo 8, lo que establecía era una especie de preferencia para aquellos medios que cumplieran con esta legislación en la pauta publicitaria,
en realidad esto era un atentado contra la libertad de prensa. E hicieron la política como suelen hacer en el Parlamento, la política del tero, ¿no? Cacarearon en un lado y pusieron los huevos en el otro. Ujú, ujú. Y los teros cacarean, ¿no? Pero digamos, No, se entiende, sí, criticando, se comprende, no, no. ¿no? La- la- Pero lo que hicieron fue decir, no, ¿qué va a pasar con una radio de Chascomús que no puede tener acceso a que esa equidad? Yo creo que desconocen absolutamente la comunicación popular en donde hay igual o más mujeres que hombres, ¿no? Mm. Digamos, esta idea de que la radio de la comunicación popular no pueden resolver el problema de la equidad de géneros al frente de la comunicación es de la ignorancia o de tratar de hacer barullo en un lugar que no es el lugar en donde están poniendo los huevos. Marcelo, como siempre ha sido un placer, hemos charlado, siempre agradecerle a América y a tu equipo de prensa que nos permite enlazarnos y a vos por esta charla que siempre nos permitís tener, la verdad, como siempre, un enorme placer. Bueno, gracias a vos y un abrazo grande para todos los y las oyentes de la querida Radio Cítrica. Abrazo gigante, Marcelo. Muchísimas gracias. Muy buena semana para vos. Él es Marcelo Koenig, diputado nacional por el Frente de Todos. Una charla que ha tenido de todo. Hemos hablado de recursos, hemos hablado de amplificación de derechos, hemos hablado del rol de la oposición, hemos hablado hubo tiempo para hablar de metáforas futboleras que también nos hacen. Un placer, le mandamos un abrazo gigante a América, su prensa siempre nos enlaza, es casi un habitué del programa, nos permite conocer desde adentro las entrañas de la vida legislativa, nada más y nada menos, amigos y amigas, un iba a decir primer lugar, no, ¿cómo se dice? Primera fila, ahí está, no me salía el término, hace tanto que no voy al cine que me olvidé lo que era primera fila, una primera fila en los eventos legislativos de la República Argentina, un lujo que se puede permitir todas las tormentas juntas.